Buenos días. Sean todos bienvenidos al foro Construcción de un artículo científico siguiendo las normas de la revista científica Ciencia Educ de la UNER. Quiero agradecer a nuestras autoridades de la Universidad Rómulo Gallegos, lideradas por el rector Dr. José Ángel Torrealba, el decano del área Ciencias de la Educación Dr. Miguel Tirado y a la doctora María Fernández, coordinadora de formación no presencial, y a todo el equipo organizador de este evento, quienes tuvieron la deferencia de invitarme para compartir algunas ideas referidas a las cualidades textuales y recomendaciones generales para la redacción de artículos científicos. Especial salutación y calurosos abrazos virtuales para todos los participantes. De manera introductoria, quiero significar que la escritura es un arte y como tal debe fomentarse. Este arte se ejercita a través de la redacción y es precisamente en este ejercicio escritural donde debemos activar nuestro ingenio, conocer vocabulario, usar adecuadamente los signos de puntuación, cuidar la ortografía y en general poner en práctica las recomendaciones que nos han dado los autores respecto a la escritura de textos. La escritura de artículos científicos requiere constancia para perfeccionarse. Por ello es importante tomar en cuenta ciertas cualidades que deben tener nuestros escritos. Entre ellas tenemos la precisión, que se refiere al uso de términos correspondientes del modo más exacto al significado que se desea expresar. Con ella se puede mejorar el escrito y hacerlo comprensible al público. Si al leer en voz alta lo que escribiste ni tú mismo lo entendiste, imagínate una persona que te lee por primera vez. Entre más simples las oraciones, mejor. Con la precisión quitas lo que sobra y es de gran utilidad a la hora de escribir nuestro artículo científico. La sencillez imprime a la redacción un tono de veracidad expresiva que la hace efectiva y atractiva. Las expresiones ceremoniosas, abultadas, debemos procurar no usarlas, pues la redacción moderna se distingue por su simplicidad y cortesía. Si no estás escribiendo un blog científico, evita el uso de palabras impronunciables o demasiado largas. Igualmente, no uses palabras que solo sirven para adornar, entorpeciendo la lectura rápida y que no cumplen ninguna función dentro de las oraciones. No quiere decir esto que el escritor deba reprimir la experimentación con el lenguaje o rebajar el nivel de su vocabulario. Más bien me refiero a equilibrio, de pensar ante todo en ese lector al que se pretende llegar y en lo que demanda nuestro artículo. La adecuación, que consiste en escribir mensajes que pueden ser entendidos por el receptor. Algunas veces las personas escriben para sí mismos y es completamente válido, solo que si deseas ser mejor comprendido, debes escribir de manera que tus lectores se sientan identificados. La adecuación consiste en la adaptación de las palabras a la situación comunicativa en que se encuentra. La claridad es fundamental en cualquier escrito. En consecuencia, no se deben emplear términos ni vocablos confusos, de manera que lo expresado no dé lugar a dudas, a segundas interpretaciones, ni a las ambigüedades. La concisión, que se refiere a enfocar directamente el asunto. La concisión se obtiene al expresar el mayor número de ideas con la cantidad adecuada de palabras. No se trata del lenguaje lacónico, pues el laconismo oscurece el sentido por la reducción extrema del número de palabras y atenta contra la claridad, la precisión y la concisión. La concisión se corresponde con la brevedad, la originalidad en la expresión de las ideas y comunicar los sentimientos con acento o características propias. Es ese sello que revela la personalidad del autor. La armonía radica en el arte de combinar palabras y frases de modo agradable para el oído. La coherencia, que es la propiedad por la cual los enunciados que forman un texto transmiten un sentido único y completo, es decir, se refieren a un mismo tema. Un texto coherente es aquel cuyos significados se sostienen a lo largo de su lectura, es decir, que poseen pues esos elementos necesarios
para transmitir a cabalidad el mensaje. Por su parte, la cohesión es la vinculación que existe entre los elementos de un texto. Es en la medida en que su secuencia estructurada de palabras fluye, permitiendo que una palabra conduzca a la siguiente sin tropiezos, de manera organizada. Para ello se deben tener presente la concordancia gramatical, que es ese grado de adecuación de ciertas palabras que demuestran respecto de otras para que el sentido entre ellas quede totalmente claro. Por ejemplo, al conjugar un verbo, debemos hacerlo en concordancia con el sujeto de la oración, sobre todo si dicha oración forma parte de un párrafo en el cual cohabita con otras oraciones e ideas. El uso de conectores discursivos, que son palabras que sirven de puente entre una oración y otra, o entre un párrafo y otro, estableciendo una relación específica entre las partes conectadas. Utilización de sinónimos e hiperónimos que permiten escaparle a la repetición de las palabras o de frases, las elipsis y pronombres, que también puede ser para omitir partes de la oración o para no tener que reiterarlas, o bien emplear ciertas palabras que sustituyen a referentes enteros. En estos aspectos debemos estar atentos, puesto que a la hora de resumir nuestro trabajo de investigación para convertirlo en un artículo científico, tenemos que cuidar la coherencia y la cohesión para garantizar la comprensión del mensaje que deseamos transmitir. El interés como motivador de influencias positivas es ese vehículo que utiliza el redactor para conducir al lector hasta el final del escrito, sin que pierda la atención en el contenido de cada párrafo. Y ese interés o motivación se logra con un texto coherente, claro y preciso. Si no queda claro lo que se redacta, habrá un problema de comunicación con la audiencia. La particularidad que presentan los textos escritos es que solo tenemos una oportunidad para que nos comprendan. Al no ser lo suficientemente claros, no podemos hablar con los lectores o llamarlos por teléfono para aclarar las confusiones, dudas o ambigüedades, porque la escritura tiene esa característica de ser producida con un destinatario ausente. La escritura radica su importancia en la transmisión y la conservación de mensajes gracias a su sistema de representación gráfica. Por lo tanto, las cualidades y aspectos que hemos comentado debemos ponerlos en práctica para la redacción del artículo científico, con el propósito de garantizar la comprensión de las ideas. Una buena redacción facilita la comunicación entre las personas. Nuestros artículos científicos serán óptimos en la medida que las ideas se entiendan rápido y los escritos posean una lectura ágil, ligera, fluida, que mantenga la atención del lector. Estas cualidades pueden lograrse tomando en cuenta que para escribir buenos textos necesitamos previamente conocer los ejemplos de los distintos géneros en los que se puede encuadrar nuestra escritura, para seguir las particularidades de cada uno, además de que ayudará a ampliar nuestro vocabulario. Esto se logra a través de la lectura. Un buen ejercicio antes de comenzar a escribir es haber leído lo suficiente acerca del tema. En este sentido, tenemos un camino adelantado, porque nuestro artículo científico se va a desprender del trabajo de investigación que ya hemos desarrollado. Solo nos correspondería revisar artículos que ya hayan sido divulgados en la revista donde deseamos publicar para adecuar nuestro artículo a los requerimientos solicitados por el equipo editorial de la revista que seleccionemos. La corrección del texto es de suma importancia. Además de hacerla durante todo el proceso, es lo último que haremos antes de publicarlo y es una de las etapas más importantes de la escritura. Lo más conveniente sería escribirlo con anticipación de manera que podamos darle un tiempo de reposo antes de volver a corregirlo, ya que la distancia ayudará a detectar los errores y hacer los cambios para lograr un mejor producto. Esta distancia entre el texto y el escritor puede durar unas horas o días,
Lo importante es que podamos revisarlo y si lo hacemos después de un tiempo de haberlo terminado, más efectivo será el trabajo de corrección de nuestro escrito. En este proceso de mejoramiento de la escritura se toma en cuenta la puntuación, la gramática, la ortografía, revisar las veces que sea necesario, leerlo, releerlo. Una buena estrategia para mejorar nuestro artículo es dárselo a un colega para que lo lea y nos dé sus impresiones acerca de la organización de las ideas y del mensaje en general. Cuando ya se tiene el artículo completo, incluso ya se haya realizado la edición, es importante llevar a cabo una revisión final de forma integral, con especial atención en el título, verificar si cuenta con palabras adecuadas que atraigan al lector. En la introducción revisar las oraciones e ideas principales. También revisar en la introducción si está bien planteado y ubicado el problema. Los métodos y procedimientos son los adecuados. Son suficientes para convencer al lector de cómo se obtuvieron los resultados. Comparar estos con las preguntas planteadas. Examinar si son explicados en forma adecuada los alcances de los resultados. Analizar si el documento cierra en forma adecuada y termina con un final apropiado. Si se resalta la significancia de los resultados. Examinar nuestro artículo como si fuéramos un evaluador. Una vez concluido nuestro artículo, también es recomendable que le autoapliquemos el programa antiplagio. No porque hayamos copiado, entonces ya lo sabríamos, sino porque en ocasiones, especialmente si hacemos varias publicaciones sobre un mismo tema, nos repetimos de forma inintencionada. Pocas cosas hay más desagradables que recibir un correo del editor o editora de la revista a la que acabamos de enviar el artículo diciéndonos que ha sido rechazado por plagio. Escribir es un arte y desarrollarlo solo se hace a través de la práctica, de la constancia, a leer y a escribir tomando en cuenta las recomendaciones para que nuestros textos sean coherentes, precisos, concisos, de fácil lectura y particularmente que garanticen la comprensión de las ideas que queremos transmitir. Seguidamente se estarán abordando las normas para la publicación de artículos científicos en la revista científica Ciencia Educ del área Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo Gallegos. Me despido esperando que estas orientaciones sean de utilidad para todos ustedes. La invitación es a escribir sus artículos y a publicarlos. Para ello contamos en la UNER con esta prestigiosa revista. Gracias por su atención.